Saludamos a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, activista medioambientalista y también miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Fernando, muy buenos días. Un importante anuncio para Cuenca Esperado, en un proyecto que ha pasado por más de 2 décadas, posiblemente se acerca a las 3 décadas de evaluaciones, socialización y debates en una comunidad que usted la conoce. El anuncio se ha hecho, se iniciará este proyecto en el 2027. El gerente de Legaustro estima que las obras no encuentran ya obstáculos para realizarse. Quisiéramos conocer su lectura. ¿Cómo ve usted este cronograma que se anuncia, por lo menos con detalles en cuanto al inicio, considerando que el proyecto lleva todo este tiempo en planificación y ha estado lleno de controversias? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, la ciudadanía sabe desde antaño mi postura al respecto, ¿no? Me parece a mí que no podemos dejar como ministro de Energía a San Pedro, ni como ministro de Salud a San Benito, ¿no? Es necesario que los seres humanos tomemos acción racional, planificada, serena, sensata, debatida también, sobre lo que es posible y no es posible, y lo que es conveniente y no es conveniente realizar en nuestra relación íntima con la naturaleza para poder sobrevivir, ¿no? El ser humano siempre ha sobrevivido en relación con la naturaleza. Hoy enfrentamos el grave problema de sopesar entre las necesidades urgentes de energía y la imperiosa necesidad también de precautelar el medio ambiente. De lo que yo leí y conocí, pues el proyecto tiene argumentos en favor, puesto que se recomienda a nivel energético que las presas, que los proyectos de pequeño tamaño y en lugares de altura son menos agresivos que los megaproyectos que puedan realizarse con grandes inundaciones, ¿no? Entonces me parece a mí que el proyecto desde ese punto de vista es viable y es aceptable, tanto más cuanto se trata de eso, proveer agua a Cuenca, controlar las inundaciones y algo más importante incluso me parece a mí, que el Estado, a través de sus instituciones, tenga una presencia en esa zona de Cancán, Soldados, porque no cabe duda que, y lo vemos en el caso de la minería de Quimsacocha, se produce una especie de lucha por la posesión de territorios en los páramos con distintos objetos, con ampliación de la frontera agrícola, incluso también la especulación del terreno que podría ser vendido a mineras y cosas por el estilo, ¿no? Y me parece a mí que por lo tanto seguir el ejemplo de la cuenca del Machángara es un buen modelo. Esperemos que las autoridades que ahora están al frente de estos proyectos pues tengan la capacidad y sean primero profesionales capaces y en segundo lugar también administradores honestos, ¿no? Me parece a mí que esto es lo que hay que figurar. Y luego un tercer tema, una estrecha interacción y diálogo con la comunidad. La desconfianza de la comunidad de Soldados se originó años atrás precisamente por la falta de cumplimiento y de transparencia, por ejemplo, del proyecto Sustac, ¿no? Del proyecto de agua potable. Se dijeron muchas cosas, se ofrecieron cosas, no se cumplieron, y ahí ha crecido, digamos, se sembró esa desconfianza de las comunidades con el accionar de las instituciones, tanto locales como nacionales. Hay una particularidad, Fernando, que quisiera tratar, que es esta altísima dependencia
que hay en la provincia de La Suay con el clima. El país se mueve gracias a la energía de Paute. Llueve en el valle de Cuenca, llueve en los valles de La Suay y mejora la situación eléctrica, energética del país. Con esto de por medio, quisiera preguntarle qué papel jugó también la naturaleza con esas crecientes, esos desbordes, este descontrol del Yanuncay el pasado 12 de marzo, una semana justamente antes de que se conmemore el Día del Agua. Bueno, evidentemente eso está previsto dentro del diagnóstico que sustenta la necesidad del proyecto, ¿no? La posibilidad de inundaciones que son tanto más impactantes cuanto más poblada y más presencia humana existe en el corredor del Yanuncay. Y no cabe duda que ha habido en los últimos años un gran desarrollo, sobre todo de la industria gastronómica en la zona, ¿no? De tal manera que cada vez más una inundación, que una riada que deteriora la vía de acceso, afecta a emprendimientos, etcétera, se convierte pues en una espada permanente sobre los moradores del biocorredor. Entonces no cabe duda que me imagino yo que esa experiencia, esa guerra avisada, pues está llevando a las personas que viven en el biocorredor a aceptar el hecho de que es necesaria una regulación del caudal, ¿no? Pero bueno, no debemos dejar siempre, como digo, a San Pedro como ministro de Energía, ¿no? Necesitamos por parte de los gobiernos nacional, locales, seccionales, una planificación de largo plazo, de largo aliento, que permita ir pues con pequeños proyectos como este y otros más grandes que habrá que diseñar, otras fuentes que puedan generar un gran volumen de energía para el país, porque ese es el tema, ¿no? No vemos que el gobierno, que haya un plan nacional de energía de largo plazo, sobre el cual ya se estén dando los primeros pasos, ¿no? Para implementar estudios y generar proyectos que nos puedan garantizar que no solo la benignidad del clima colabore con nosotros, sino que realmente tengamos la infraestructura que sustente una producción suficiente y también una transmisión eficiente, ¿no? Porque vemos que ni en lo uno ni en lo otro las instituciones encargadas de proveer energía eléctrica al Ecuador están funcionando bien, a pesar de que el señor presidente ganó prácticamente el debate hablando de que el problema era la transmisión y que él sabía cómo hacer eso, ¿no? Entonces vemos que la desidia del gobierno, y esto que ya se señalaba en intervenciones y presentaciones anteriores hoy mismo en tu programa, es precisamente la falta de cuadros capacitados y honestos en la administración pública, tanto a nivel, creo que esto se nota más todavía a nivel nacional que a nivel regional, ¿no? Vemos esa pobreza de recurso humano que tiene el gobierno de Noboa porque sí, así es su lógica. Noboa trabaja con los empleados de sus empresas y no más allá de eso, ¿no? Sin dialogar, sin buscar recursos humanos valiosos que existen en otros sectores, en la misma empresa privada, ¿no? Entonces me parece a mí que si no tomamos en serio la planificación y la inversión a largo plazo, las buenas en todo caso, Fernando, de San Pedro no nos van a salvar. En todo caso, es una buena noticia para Cuenca, satisfactoria, y traerá efectos positivos. Con el amplio conocimiento que usted tiene, pues fue una buena etapa. Usted, párroco en San Joaquín, conoció, trabajó con esas comunidades, fue aprendiendo conjuntamente con ellas de qué se trataba
este proyecto y al cabo de 2 o 3 décadas, como señalado, hay que decir que todavía hay rezagos de resistencia entre activistas. Unos dicen que son básicamente terratenientes de la zona, pero también hay activistas convencidos que siguen con los argumentos que les preocupan. La inundación del área en la zona donde se inicia el proyecto, que posiblemente generará cambios en microclima. El descontrol que prevén en el corredor, que es uno de los parajes naturales más hermosos y concurridos de las cercanías de Cuenca. Se habla también de que esa energía que se generará allá será para los mineros. Las presas, estas represas sin duda generan microcambios de energía, del clima. Esto es real, pero por ejemplo la teoría que desarrolló Etapa EP y que expuso al público con las crecientes de marzo es que estas fueron efecto más bien del calentamiento global, que es otro fenómeno desde los esfuerzos que se pueden hacer aquí localmente imparable. Y quizás valga la pena, perdón Fernando, antes de que usted pase con la respuesta, una de las preocupaciones que tienen algunos sectores aledaños a donde va a construirse esta presa es que aguas abajo, sectores se quedarían sin agua para riego, es lo que aseveran, alertando que se acumularía mucha agua para el funcionamiento de esta central hidroeléctrica y que aguas abajo habría una importante reducción del caudal, lo que afectaría varias actividades e incluso el consumo. Bueno, esos argumentos, bueno, debo aclarar que en este punto de vista yo no hablo a nombre del Cabildo del Agua, porque es un tema que no se debatió nunca en el Cabildo, ¿verdad? Y yo desde siempre, la ciudadanía conoce mi postura. Creo que si miramos el proyecto de la cuenca del Machángara, esos argumentos no se muestran válidos. Primero, a esa altura, la presencia de un nuevo cuerpo de agua no cambia el clima. Es absolutamente mínimo el cambio que puede producirse en el sistema pluvioso, etcétera. Además, porque precisamente la zona está llena de espejos de agua, ¿no? Entonces, no hay tal cambio. Se ha demostrado que el agua del Machángara, de las represas del Machángara, es un agua limpia, no se produce eutrofización a esa altura, ¿no es cierto? En segundo lugar, precisamente el propósito de la presa es garantizar el agua para que haya siempre en el río Yanuncay el caudal necesario para el caudal, más allá del caudal ecológico, tiene que existir. Debe garantizarse que exista siempre agua en el río Yanuncay, en todos sus tramos, para el paisaje, porque es muy importante el tema del paisaje. Quizá eso no se habla mucho, pero el Yanuncay, el río Yanuncay, sin agua en todos sus tramos y trayectos de agua suficiente, dejaría de tener el encanto y que tiene en este momento. Eso es fundamental que se garantice. Por eso mismo el excedente de agua, por eso la presa es grande, está diseñada más allá de las necesidades del caudal necesario para las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas además las hidroeléctricas no consumen agua. Las hidroeléctricas dejan pasar el agua y sigue el agua fluyendo. Y por eso está la presa diseñada, para que el excedente de agua que se almacena sirva precisamente. La presa semivacía ayudará a que no se produzcan las inundaciones. La presa llena garantizará precisamente agua para los meses de sequía y para que haya agua para electricidad, para riego y para el consumo humano. Esos son los temas que los ingenieros tienen que explicar en caudales, en metros cúbicos, etcétera, para que la gente comprenda que esos argumentos
pues no son del todo válidos, ¿no es cierto?, cuando se esgrimen como obstáculos y Fernando, este proyecto viene en un momento bastante conflictivo para el país, en donde hemos visto desde el gobierno una marcada tendencia a una nueva centralización del país. Esto se ha dado a través de diversos decretos y el presidente de la República acaba de devolver a la Asamblea Nacional una ley de ordenamiento territorial, ley también muy discutida, en la cual hay convicciones, de acuerdo con la letra de la ley, en el sentido de que nuevamente estaría en disputa competencias con los municipios, con los GATS. Hay riesgos de una mayor captura de el suelo, en este caso suelo urbano, suelo rural, están en entredicho. Y la situación se torna preocupante, pues justamente el día lunes iniciamos esta semana y este noticiario presentando una denuncia muy concreta: la enorme actividad que sigue desarrollando DPM en Quimsacocha, ese proyecto minero que tiene una licencia ambiental revocada. Se configuró la presencia de actividad minera, además con una grave contaminación del agua que va a ser evaluada técnicamente, pero sobre todo esa ausencia del Estado, ausencia, negligencia, lenidad, colaboración, no lo sabemos realmente, pero en Quimsacocha siguen dándose cosas en las cuales los GATS municipales, la autoridad local, no puede intervenir. Esa es quizá una de las preocupaciones que podrían sumarse al proyecto Yanuncay, si es que se van a seguir estas políticas similares en otros proyectos, no de la misma naturaleza, pero proyectos mineros que están dando un resultado bastante negativo en cuanto a las previsiones, a un trabajo más diligente que deberían tener, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y otras autoridades. Bueno, esa es una lucha permanente, ¿no? Es decir, sabemos la voluntad, podemos decir, conquistadora y depredadora de las grandes empresas transnacionales, canadienses, chinas, etcétera. Ellos van a intentar seguir adelante. Cuenca y las comunidades locales no se pueden dormir, no podemos dejar de defender y de luchar contra la minería en todas sus modalidades, ¿no? Entonces me parece a mí que evidentemente hay otros niveles de lucha política en este momento, ¿no? Esta especie de búsqueda de centralización tiene, creo que, dos objetivos. Primero, un objetivo inmediato, que es hacer del desprestigio de los poderes locales frente a las elecciones de medio término, a las elecciones de alcaldes y prefectos. Pero más allá de eso, no cabe duda que hay una voluntad centralista, autoritaria del gobierno ecuatoriano desde hace años ya, y exacerbada durante el gobierno del señor Noboa, ¿no? Además, con intereses muy ligados a miembros de su propia familia, en intereses económicos que muestran un conflicto de intereses, ¿no? Esta idea de que el gobierno central es el que trabaja y que los gobiernos locales no hacen nada y que son ineficientes y que tal. Solo se comen la plata. ¿Perdón? Solo se comen la plata. Solo se comen la plata, como si los recursos que entran al Estado, entre otras cosas por los mismos impuestos que pagamos, fueran solo para sostener el Estado central, ¿no? Entonces me parece a mí que ese es otro andarivel. Yo creo que habría que exportar el quinto río, ¿no? El quinto río contra la concentración del poder, el quinto río de la salud, el quinto río de todo pero lo que aquí está además, fallando, Fernando, ¿no? pero además aquí, Fernando, vemos que con toda esta nueva normativa que lo que ha hecho es incidir en lo que puede hacer en territorio los gobiernos autónomos descentralizados, los que menos se han pronunciado han sido precisamente los alcaldes, los presidentes de las juntas, los prefectos. No hemos podido escuchar que quienes están al frente de estos espacios, muy poco en realidad, ni las organizaciones,
la Asociación de Municipalidades, el CONGOPE, el Consorcio de Juntas Parroquiales, los directamente afectados, no han dicho prácticamente nada respecto de esto. Bueno, la verdad es que ya muchas de esas instituciones están cooptadas por el propio gobierno, entonces no dicen nada. Y luego aquellos alcaldes y prefectos que ahora están en campaña se cuidan pues de podríamos decir, de aumentar los motivos por los cuales el presidente los enrostre y los desprestigie. Hay que sumar a esto también esa enorme fractura de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que el presidente de la República, fíjese usted, está en una campaña de persecución y criminalización a los alcaldes y prefectos del país que no son y que tienen alguna fortaleza y alguna posibilidad de reelegirse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno, al no tener suficiente fuerza política en estas provincias y garantizarse un candidato de su propio cuño, pues lo que hace es atacar la imagen de independientemente de los problemas que tengan los alcaldes, como ejemplo el problema de Álvarez en Guayaquil, ¿no? Pero no cabe duda que hay podemos decir, un patrón de ataque, desprestigio y de minimizar las competencias, que eso es lo más grave, de minimizar las competencias de los territorios locales. Yo creo que hay que defender. El tiempo se nos ha agotado, Fernando. Terminemos con una brevísima reflexión sobre el apoyo que merece este proyecto Soldados Yanuncay. Bueno, yo creo que debemos dar paso, pero digo, como repito, con una socialización muy clara de cuáles son las condiciones, cuáles son podemos decir, las soluciones que pueden dar respuesta a las objeciones que ponen quienes se oponen a ello, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto que va a la larga, después veremos los frutos beneficiosos para Cuenca, ¿no? Siempre en el momento de la construcción se van a producir algunos problemas, pero después cosecharemos los beneficios. Bien, muchísimas gracias a Fernando Vega por su presencia. Él fue asambleísta constituyente por la provincia de La Suay y es un activo medioambientalista y ciudadano que lucha también en contra de la corrupción. Son las 8:01.